Hoy vamos a tener una continuación de una saga de conferencias que hemos venido presentando aquí en Estados Unidos que tienen que ver con esta futura próxima guerra civil. Y hemos estado mostrando en las dos anteriores tandas de conferencias cómo se está urdiendo todo para que eso se produzca, pero además hemos ido también a unos escritos proféticos que estaban dando muestras claras de cómo va a ser y qué va a ir aconteciendo, no solo hasta que eso se vaya a producir y se produzca, sino los pasos posteriores, lo que se va a conseguir precisamente con ello. Recordad que después, incluso de acabar estas 4 conferencias de hoy, hay 4, lo hemos dividido 2 por la mañana, 2 por la tarde, haremos un breve intervalo entre cada una de ellas. Habrá una parte más, no hoy, pero si Dios quiere próximamente también aquí en Estados Unidos vamos a mostrar ya la parte final de dónde va a llevar todo esto. Y realmente muchas personas se van a quedar sorprendidas, porque a veces podemos pensar en una guerra civil como lo de siempre, una guerra, la gente se mata entre ellos, etcétera, etcétera. Pero hay una serie de factores que hay que tener en cuenta que es lo que va a ser el colmo definitivo a todo ello. Y mucha gente no tiene ni idea de la que se está avecinando, que va mucho más allá de lo que cualquier persona puede llegar a pensar y a ver en la actualidad. Pero dentro de poco las cosas van a cambiar y eso lo vamos a mostrar. Como es habitual en esta serie de conferencias, vamos a tener lecturas de noticias en cada una de ellas, seguidas, una tras otra, para situarnos en todo lo que está aconteciendo en estos momentos en Estados Unidos referente a este tema. Pero después, al final también de cada una de estas lecturas de noticias, vamos a leer una parte del libro del conflicto de los siglos, que es donde realmente se destapa no solo el por qué va a acontecer esta guerra, sino toda la consecuencia que tendrá. El título de esta saga de conferencias de hoy es Estados Unidos, Guerra Civil y el triunfo de Roma. Y esta es la parte que mucha gente llega a desconocer. Ya sabéis que ya hay gente que está hablando de la guerra civil en Estados Unidos. Sabéis, incluso en un programa de televisión, en TV3, la televisión de Cataluña, donde nosotros venimos, se ha hecho todo un programa mostrando cómo realmente se viene una guerra civil en Estados Unidos. A mí me sorprendió que ya trataran de esto. Y esta misma semana lo publicaron. Bien, pues evidentemente ellos hablarán de todo esto, pero les falta una pieza clave del por qué realmente se producirá esta guerra civil. Vamos a empezar primero con algo que ya presenté anteriormente, y es un escrito de Ellen White donde precisamente ya se mostraba por profecía revelado cómo iría esta guerra civil. Ella escribió esto en el manuscrito 114 de 1899, y lo repito por si alguien no ha visto las anteriores conferencias, pero también os digo que si no habéis visto las anteriores, deteneos aquí, buscad las otras partes que hicimos antes, y desde luego ya cogeréis a la perfección todo lo que aquí se está exponiendo hoy. Ella escribió esto: en la India, China, Rusia y las ciudades de Estados Unidos, miles de hombres y mujeres mueren de hambre. Los ricos, como tienen el poder, controlan el mercado, compran a bajo precio todo lo que pueden conseguir y luego lo venden a precios mucho más altos. Esto significa hambre para los más pobres, las clases más pobres, y resultará en una guerra civil. O sea, por tanto, viene por una situación económica. La gente no tendrá fácil acceso para poder ir comprando, y se va a mover todo de tal modo que habrá precisamente una guerra civil. Evidentemente ya sabéis que el tema de la economía no suele pasar porque sí, sino que hay agentes que son los que están moviendo que se puedan producir estos vaivenes, precisamente monetarios. Y aquí nos lo está diciendo. ¿Por qué? Porque hay gente que cada vez tiene más recursos, pero son muy pocos, y la mayor parte cada vez tendrá menos. Y alguien, ya veremos cómo irá trabajando para que eso dé su fruto, y su fruto va a ser guerra civil. Nos termina diciendo: habrá un tiempo de angustia como nunca lo hubo desde que hubo nación. En aquel tiempo se levantará Miguel,
el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Será tiempo de angustia, cual nunca lo hubo desde que hubo nación hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Muchos serán purificados, emblanquecidos y purificados, pero los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos entenderán. Una vez más, al repasar esta cita, vas apreciando cada vez más detalles. Y es que esto va muy ligado a algo como no hubo nunca. Y es un momento en que ya se prepara el levantamiento, el alzamiento de alguien, de Miguel, de Cristo. ¿Y esto qué implica? Sí, evidentemente hay un juicio para los vivos que ya está en marcha hace años. Pero esto aún va más allá. Esto ya es parte de lo que apunta directamente al retorno de Cristo. Literal, tal cual, en persona. Bien, ya veis qué países cita: India, China, Rusia. Cada vez la gente con más problemas económicos. Esto irá más, no irá menos. Y es lo que terminará provocando una guerra civil. Pero ahora vamos a adentrarnos precisamente en las noticias. Y vamos a contar con Ángel y con Luis y con Ángel, para que empiecen a leer una detrás de otra, para ver cómo está la situación candente y hasta qué punto está llegando ya. Aquí veis, influencers de extrema derecha se vuelven contra la campaña de Trump. Los provocadores de extrema derecha apuntan a la forma en que los asesores del expresidente lo están posicionando para las elecciones de noviembre, aunque no al candidato republicano en sí. Estad atentos, porque a veces, quizás los que ya tenemos una cierta edad, no nos damos cuenta de la influencia de ciertas personas en ciertos medios. Y ahora hay los famosos influencers. ¿Ya sabéis quiénes son? Pues vamos a ver qué nos narran aquí. Algunas de las figuras de extrema derecha más influyentes de Internet se están volviendo contra la campaña del expresidente Donald Trump, amenazando con una guerra digital contra los ayudantes y aliados del candidato republicano, que podría complicar los llamados del partido a la unidad en las últimas semanas de la carrera presidencial. Fijaos que esta noticia es del 18 de agosto de este año. Nick Fuentes, un supremacista blanco y podcaster que cenó con Trump en su resort Mar-a-Lago de Palm Beach en 2022, dijo en X que la campaña de Trump estaba arruinándola al no posicionarse más a la derecha y que se encaminaba hacia una pérdida catastrófica, en una publicación que hasta el miércoles había sido vista 2,6 millones de veces. ¿Os dais cuenta? Dicen que ha aflojado su posición de muy a la derecha y esto lo está perjudicando. Hay que ir más a extrema derecha. Eso quiere decir mucho más conservadurismo. Laura Loomer, una activista de extrema derecha a quien Trump llamó el año pasado muy especial, dijo que sus débiles representantes habían deshecho su impulso y que su enfoque necesita cambiar rápido, porque no podemos hablar de una elección robada por otros 4 años en una publicación de X que recibió me gusta más de 8.000 veces. Y Candace Owens, una influencer de extrema derecha con 5 millones de seguidores X, que fue fotografiada con Trump en marzo, describió las luchas internas conservadoras en un podcast el martes como una guerra civil MAGA, alimentada por la ira porque las políticas y la personalidad de Trump se habían suavizado para aumentar su atractivo general. Fijaos como incluso le ponen guerra civil MAGA. Ya no estoy segura de quién está al mando del autobús MAGA, dijo, dejando en claro que, al igual que otros influyentes de extrema derecha, su problema no es con Trump, sino con su personal. Están perdiendo ese apoyo de la gente que creyó en ti, necesitas a esa gente. Los ataques internos que se producen mientras otros partidarios piden a Trump que adopte un enfoque más disciplinado y orientado a las políticas de su campaña ponen de relieve una nueva vulnerabilidad en uno de los rincones más ruidosos de la base nacional de Trump. Con millones de seguidores, los provocadores de extrema derecha han sido durante mucho tiempo uno de los motores más fiables para ganar la atención de Trump en línea, ayudando a construir la energía viral que impulsó su carrera política y su fuerte ventaja entre los votantes predominantemente blancos masculinos. Trump avanzó a las celebridades de Internet de extrema derecha abrazó a las celebridades de Internet de extrema derecha antes
de las elecciones de 2016 y 2020. Incluso invitó a algunas a la Casa Blanca para una cumbre de redes sociales en 2019. Fijaos cómo las redes sociales están determinando lo que en definitiva será la opinión pública y por tanto los votos. Mientras la campaña de Trump se enfrenta a un declive en los sondeos, los activistas de extrema derecha sostienen que ha fracasado al no adoptar posiciones más derechistas sobre la raza y la inmigración. También han pedido que la campaña despida a sus codirectores, Chris Lachivita y Susie Wiles, a los que culpan de una estrategia mediocre. Muchos de los críticos de extrema derecha de la campaña dijeron que todavía apoyan firmemente al propio Trump, pero algunos de ellos han prometido atacar a la campaña en línea y en los actos de campaña de Trump a menos que cambie de rumbo, lo que presenta un desafío para los funcionarios de campaña que se han esforzado por desautorizar o ignorar públicamente las voces extremistas por temor a que puedan alienar a los votantes. Por tanto, lo están apretando, apretando para que vaya hacia esas posturas más extremas. El jueves, la reestructuración de la campaña de Trump, que incluyó la recontratación de su director de campaña de 2016, Corey Lewandowski, llevó a fuentes a declarar una primera victoria de su campaña a pesar de los elogios públicos de Trump a Lachivita y Wiles. En Internet, Loomer se burló de fuentes diciendo que no tenía nada que ver con el regreso de Lewandowski, coautor del libro Let Trump Be Trump, y dijo que debería dejar de fingir que él es quien manda. Esto es interesante, ¿eh? Dejar de fingir que él es quien manda. Bueno, la verdad es que todos deberían dejar de fingir esto, porque los que vemos en primeras líneas no son los que mandan. Hay gente que son los auténticos titiriteros. Algunos funcionarios de la campaña argumentaron anteriormente que los influencers de extrema derecha ofrecen valor al amplificar los mensajes políticos para sus audiencias. Pero los recientes ataques más abiertos de fuentes a sus seguidores, que se autodenominan groypers, se han convertido en una distracción ruidosa y contraproducente para la campaña, dijo una persona familiarizada con sus operaciones, que habló bajo condición de anonimato para poder discutir conversaciones privadas. En todo caso, Fuentes está perjudicando la idea de incorporar sangre nueva a la campaña, porque hace que sea mucho más difícil para Trump si parece que está respondiendo a los acosadores, dijo la fuente. Cuando se le pidió un comentario, la campaña de Trump hizo referencia a una publicación de Truth Social del 11 de agosto, en la que Trump dijo que estaba liderando en casi todas las encuestas reales y que su equipo estaba haciendo un gran trabajo. En la aparición ese día en CBS, el compañero de fórmula de Trump, J.D. Vance, llamó a Fuentes un perdedor total y dijo que la respuesta adecuada era ignorar a trolls como él hasta que desaparezcan. Pero las críticas de extrema derecha han resultado inquietantes para algunos de los más fieles seguidores de Trump en línea. Brendan Daly, un podcaster pro-Trump en Georgia, preguntó el lunes si Fuentes y otros que habían atacado a Trump eran parte de una operación psicológica secreta, o PSYOP, diseñada para reforzar la narrativa del argumento del aumento de votos de Kamala Harris. Tengo un trabajo que hacer y esta gente es un problema, dijo Daly. ¿Están recibiendo una compensación? ¿Están siendo desplegados como colectivo? No lo sé. Fuentes dijo que no le pagaron y que actuó solo para promover sus opiniones y definió como reaccionarias de extrema derecha. Colin Henry, investigador de la Universidad George Washington, que ha estudiado el extremismo político en línea, dijo que los influyentes de la extrema derecha se han mostrado visiblemente frustrados en las últimas semanas por el declive del desempeño de Trump en las encuestas y el rechazo de la campaña a las propuestas políticas de línea dura, como el Proyecto 2025. ¿Os acordáis que estuvimos hablando del Proyecto 2025 en la anterior conferencia, no? Pues eso sigue moviéndose. Y desde luego, ya veis hasta qué punto están llegando a apretar, porque los que son de más extrema derecha, que incluso parece ser que el propio Donald Trump, no ven suficiente todo lo que está diciendo, y vaya cosas llega a decir. Quieren que vaya más, porque de lo contrario, Kamala Harris se lleva los votos. Quizá diréis también, bueno, pero es que aquí estás mostrando un cierto medio de comunicación, pero hay otros que son del otro lado. Bueno, pues vamos a ir viendo de medios distintos para que nos formemos una opinión general.
Lo vieron como un disparo de advertencia de la gente común, que quería hacer todo esto con las políticas y las instituciones, dijo. La ira de los influyentes de extrema derecha es importante porque han demostrado ser expertos en hacer oír su voz en círculos conservadores de una manera que podría perjudicar a la campaña de Trump, dijo Ben Lorber, investigador principal de Political Research Associates, un grupo de expertos en Massachusetts que monitorea a los grupos de derecha. Este movimiento tiene la capacidad de mover el discurso conservador y abrir espacio mucho más a la derecha de la opinión conservadora aceptable para que gente como Trump pueda moverse aún más hacia la derecha, dijo. Durante la conversación de Trump el lunes con el multimillonario dueño de X, Elon Musk, Fuentes ordenó a sus seguidores, a través de una transmisión en vivo, que publicaran repetidamente sus puntos de vista sobre X, donde varias de sus demandas de cambios en la campaña llegaron a la cima de los temas de tendencia de la plataforma. Sus seguidores encabezaron una campaña paralela en la plataforma de redes sociales de Trump, Truth Social, y los mensajes como No More Immigration seguían estando entre los hashtags más populares la mañana después de la entrevista. Fire la Chivita, con 20.000 publicaciones recientes, eclipsó incluso a Trump 2024. Fuentes también ha dicho que a sus seguidores que deberían empezar a recopilar los números de teléfonos y las direcciones de correo electrónico de los funcionarios de la campaña para poder ponerse en contacto con ellos en masa. En una entrevista, Fuentes dijo que tenía la intención de presionar a sus seguidores para que adoptaran tácticas de guerrilla y aumentaran la presión en el mundo real, incluso mediante apariciones masivas en los mítines de Trump en estados en disputa como Michigan, hasta que la campaña hubiera cumplido con sus demandas de dejar de complacer a los independientes. Ha instado a sus seguidores a que se abstengan de votar por Trump, diciendo que era la única manera de despertar una campaña que no tenía energía y ningún entusiasmo. Si me culpan de que Trump haya perdido, que así sea, dijo. Habrá perdido porque dejó de hablar con la base MAGA que tenía en 2016. Loomer y Owens no respondieron a las solicitudes de comentarios. Jared Holt, investigador principal del Instituto para el Diálogo Estratégico, que estudia el odio y el extremismo en línea, dijo que Fuentes parece haber perdido algo de la influencia y el prestigio que ganó durante la presidencia de Trump, pero conserva un culto entre los jóvenes conservadores que podrían influir indirectamente en la campaña para adoptar posiciones más extremas. Fijaos que habla de jóvenes conservadores que pueden influir para adoptar posiciones más extremas. No está hablando de gente mayor, está hablando de jóvenes, por tanto, jóvenes muy conservadores. ¿Y esos jóvenes dónde suelen estar puestos para ser muy, muy conservadores? En iglesias. En iglesias. Los colaboradores de Fuentes han trabajado para miembros de extrema derecha del Congreso, incluidos los representantes Marjorie Taylor Greene, republicana por Georgia, y Paul A. Gosar, republicano por Arizona. Y en ocasiones los mensajes de Fuentes, que aboga por un etnoestado blanco en Estados Unidos, en el que se prohíba incluso la inmigración legal, y los relatos pro-Trump más establecidos han coincidido estrechamente. Un tuit del martes de la cuenta de la campaña Trump War Room tituló una foto de hombres negros, tu barrio bajo Kamala, y advirtió, importen el tercer mundo, conviértanse en el tercer mundo. Ya veis qué tipo de mensajes, realmente son fuertes. Y pensad que, claro, muchos de los que estáis aquí, vosotros sois emigrantes. Y para ellos, ya veis qué perspectiva están queriendo imponer en este país. A Vance le han preguntado varias veces en entrevistas televisivas sobre la cena de Trump con Fuentes y el domingo le dijo a ABC que solo porque hables con alguien no significa que respaldes sus puntos de vista. En transmisiones en vivo y redes sociales, Fuentes ha reunido a sus seguidores para lanzar lo que él llama Groyper War 2, una secuela de una serie de espectáculos caóticos en 2019, durante los cuales aparecieron en masa en eventos de conferencias de personas que aquellos consideraban falsos conservadores para abuchearlos y acribillarlos con preguntas provocativas sobre temas como la raza y los derechos LGTBTQ+.
Amanda Moore, activista e investigadora de izquierda que ha seguido al grupo de fuentes, dijo que este esfuerzo fue extremadamente exitoso para ayudar a los influyentes de extrema derecha a dar a conocer su ideología. Su objetivo es empujar al partido hacia la derecha, y consiguieron exactamente lo que querían, dijo Moore, añadiendo que su éxito le ha resultado costoso a Trump, pues ha vuelto más volátil a su base. Esto es lo que pasa cuando uno se mantiene firme durante años. Aquí es a donde te llevará. Bien, pues ya habéis visto toda una descripción en esta noticia extensa de cómo se está moviendo todo cada vez por gente de muy extrema derecha, incluso jóvenes, para influir. Y lo están consiguiendo. Están consiguiendo que se tome un cierto rumbo. Pero a pesar de todo, vamos a ver aún muchas más cosas que no dejarán de sorprendernos. Para pagar sus deudas, Donald Trump ganó $300.000 vendiendo Biblias. ¿Os acordáis que también presentamos el tema de estas Biblias? La God Bless the USA Bible, resultado de una asociación con el cantante Lee Greenwood, se vende a $60 cada una. Bueno, tampoco es un precio súper excesivo, podemos pensar, ¿no? Pero, ¿qué se hace con todo esto? Vamos a verlo. Para Donald Trump, todos los medios son buenos para ganar dinero. La venta de Biblias le reportó al expresidente estadounidense $300.000, es decir, unos 272.000 euros en pocos meses, según un documento financiero que la BBC pudo consultar. El pasado mes de marzo, el candidato republicano anunció que se lanzaba a este nuevo negocio para hacer frente a sus exorbitantes costes financieros, especialmente relacionados con sus asuntos jurídicos. Esto quiere decir, ya sabéis, los problemas que tiene a nivel judicial, tal cual. El 26 de marzo, el candidato a la reelección promocionó su libro favorito en un breve vídeo publicado en su red social La Verdad. Todo estadounidense debería tener una Biblia en casa. Yo tengo varias y creo que todos deberíamos conseguir una copia de la Biblia ahora, dijo. Bueno, está diciendo que tiene varias, otra cosa es que la estudie, ¿no? Pero bueno, lo mismo se podría decir del otro bando. Una copia firmada por $1.000. Llamado God Bless the USA Bible y con una sobria cubierta marrón, el libro sagrado se vende en el sitio de Lee Greenwood y en un sitio web exclusivo por $59,99. Este cantante de country es conocido por su canción God Bless the America, que se convirtió en el himno de la campaña de Donald Trump. La obra también incluye la Constitución estadounidense, la Declaración de Derechos, la Declaración de Independencia, el juramento de lealtad a la bandera de los Estados Unidos, así como la letra del título emblemático de Lee Greenwood. También está a la venta un ejemplar de la Biblia God Bless the America, firmada por Donald Trump por $1.000, algo más de 900 euros. Fijaos que dice que esta obra incluye la Constitución estadounidense, la Declaración de Derechos, la Declaración de Independencia, juramento de lealtad a la bandera, etc. Constitución estadounidense. ¿Qué vimos en las anteriores partes? ¿Y qué veremos aún más? Que la Constitución de Estados Unidos se va a dinamitar. Y precisamente quien ha incluido esto en la Biblia es uno de los que dijo que esa Constitución tiene un problema. Es interesante porque te das cuenta cómo se está utilizando una serie de factores para querer dar una opinión pública, para favorecer, pero hay algo que se está moviendo por detrás, que si no vas cogiendo piezas de uno y otro lado, no te enteras. Y te das cuenta que realmente, como decimos allí, esto es una camama. ¿Cómo lo diríamos aquí? ¿Esta palabra la utilizáis aquí? ¿Una camama? ¿No? Pues bueno, más o menos como un timo, un engaño. Sí, algo parecido a esto. O sea, parece una cosa, pero por detrás hay otra. La venta de estas Biblias en versión Trump-Greenwood genera regalías, gracias a las cuales se remunera al candidato. Según el documento financiero revelado por la BBC, Donald Trump también recibió $5 millones en regalías por libros que él mismo escribió y posee entre 1 y 5 millones de dólares en criptomonedas, suficiente para ayudarle a financiar los importantes costos relacionados con sus casos legales, incluidos los honorarios de sus abogados por una suma de $50 millones, sin mencionar los aproximadamente $100 millones que debe por las demandas que perdió. Aquí tenéis precisamente esta Biblia.
inglés, traducido al español. Interesante, ¿eh? Dios bendiga a los Estados Unidos. Sí, bendiga a los Estados Unidos, y lo que precisamente en un tiempo pasado fue así, vamos viendo cómo cada vez está siendo lo contrario. ¿Recordáis la profecía de Apocalipsis? Empezó como ¿qué? Un cordero, sí, pero finalmente hablaba como dragón. Y hablar como dragón, ya sabéis qué quiere decir: legislar y hacer cosas que realmente impliquen todo lo contrario a lo que aparentaba ser en un principio. Y en un principio realmente era así. Pero las cosas se torcieron. Y ahora estamos entrando en esos días de la profecía final, donde precisamente los Estados Unidos poca bendición tendrán de Dios. Más bien todo lo contrario. Desde luego, son cosas que hay que pensar, y mucho. Aquí veis lo que contienen. La Biblia de Dios bendiga a los Estados Unidos, edición El día que Dios intervino. ¿A qué os recuerda esto del día que Dios intervino? A un cierto Tiro, ¿no? Esta hermosa Biblia, Dios los bendiga a los Estados Unidos, ha sido grabada en relieve para recordar el día en que Dios intervino durante el intento de asesinato del presidente Donald J. Trump. Impresionante. Cualquier cosa es buena para hacer una Biblia y recaudar dinero. Mirad esta otra noticia de 5 aspectos a tener en cuenta en la Convención Nacional Demócrata. No vamos a leerlos todos, vamos a destacar algunos. ¿Qué papel jugará la religión? ¿Habrá oración? Las convenciones de denominación suelen presentar oradores religiosos que reflexionan sobre temas religiosos y dirigen la sala de oración. Pero dada la creciente secularización del Partido Demócrata en los últimos años y la renuncia a las prácticas religiosas en espacios públicos, es cierto cuán prominentemente se destacará la religión en Chicago. Precisamente, recordad que cuando estamos presentando la anterior saga de conferencias, era en Chicago, y es cuando justamente tenían esa convención demócrata allí. Qué casualidades, ¿no? Lo hicimos expresamente para nada, coincidió. Bueno, es que estábamos en el lugar para decir las cosas donde se estaban haciendo estas, que ahora aquí empiezan a analizar. Se preguntaban entonces el papel de la religión para ellos. Si el Partido Demócrata cada vez es más secularizado, tiene más tendencia a ir apartando el tema religioso, ¿qué se harían? ¿Oraciones allí? ¿Habría un peso religioso en toda esta cuestión? Ya sabéis que aquí en Estados Unidos esto es vital. Yo me quedo muy sorprendido cuando voy siguiendo las noticias de Estados Unidos y te das cuenta que realmente aquí o se habla de cuestión religiosa o no hay nada a hacer. Los candidatos se van quedando al margen. Bueno, pues mira qué nos va contando. Harris proviene de un hogar interreligioso. Su madre era hindú y su padre cristiano, y su esposo es judío. Harris es bautista, aunque rara vez menciona su fe. Muchos de los que asistieron a la Convención Nacional Republicana en Milwaukee notaron la cantidad de oraciones que había cada noche. El contraste marcado entre las convenciones tiene el potencial de ser impactante. Bueno, pues realmente impactante fue, porque sí, hubo tema de oraciones. ¿Y por qué? Pues porque saben que realmente si aquí, en este país, no introducen estos conceptos, se quedan al margen de los votos. Esto, de donde nosotros venimos, es impensable. Que alguien pueda hablar de tema religioso y esto infunda en los votos un peso. Bueno, si acaso es todo lo contrario, ¿no? Sí. Cardenal Cuppe critica el miedo al otro y llama a la unidad en la Convención Demócrata. Sí, ya lo veis, en esa convención apareció precisamente el arzobispo de Chicago. Y ahora vamos a ver un vídeo. Un vídeo que sinceramente creo que, no sé si lo habéis visto, pero creo que si no lo habéis visto no os va a dejar indiferentes absolutamente para nada. Este vídeo, ya lo veis el título, Entrevista a seguidores de Trump en Illinois. ¿Queréis ver las declaraciones? Pues estad atentos. Vamos a entrar el vídeo. Who do you think is going to be in the White House in January? I truly believe Trump will be there. I really do. I really do. You think the same? Yeah, if it's not, we're going to be in trouble. Yeah, I think so. This is the last great hope. Yeah.
And I think she will destroy it. Civil war, there'd be a revolution. You think that'd be if he's not in or if he is in? I guarantee if they steal it, there'd be a revolution. We the people own plenty of firearms. There's more gun owners than enlisted servicemen, and they are not going to go against patriots. I don't care what color camouflage comes after me. I just think what you're saying about the potential for people taking arms and being violent, that's quite scary. This is the holy war in the United States. We're fighting for God by voting for Trump. El pasado 21 de agosto, la periodista Marta Kellner, quien trabaja para la cadena de noticias Sky News, entrevistó a varias personas seguidoras de Trump en un pueblo de Illinois, muy cerca de donde se realizó la Convención Nacional Demócrata, en donde se ratificó de forma oficial la candidata Kamala Harris. Está subtitulado porque evidentemente es en inglés, lo hemos subtitulado en español. Personas que ya alegan que hay más gente armada que soldados, en definitiva. Entre la población civil hay más armados que soldados. Y que no atacarán a gente que es patriota. Pero ¿qué dicen? Que si las cosas no salen como ellos quieren, si no gana Donald Trump, ¿qué va a haber? Guerra civil, porque es una guerra religiosa, una guerra santa. O sea, es que claro, dices, por un momento, si solo oyes esto, ¿qué piensas? Ostras, debo estar en Irán, porque es lo que nos venden de Irán, ¿no? Y resulta que esto está pasando en Estados Unidos. Gente que ahora puede ser muy pacífica, muy cordial, y lo hemos notado cuando hemos venido a este país ya en anteriores veces, en el momento en que se les habla de si puede haber guerra civil, y te dicen que ellos cogerán armas, que no tienen problema para eso. Dices, ostras, esto es muy fuerte. Entonces, ¿cuántos días faltan para las elecciones? Son el 5 de noviembre. ¿Estamos a qué día? 12 de octubre. Por tanto, ¿quedan cuántas semanas más o menos? 3. Pues en 3 semanas hemos de estar al tanto a ver qué va sucediendo. Porque ya sabéis que hemos hablado, la guerra civil viene por asunto económico. Por tanto, las cosas se deben complicar aún más económicamente. Hablando con personas de aquí de Estados Unidos, me dicen que como cada vez la economía va tirando hacia abajo, va peor, la gente no está llegando a fin de mes, como se suele decir, y esto está suscitando malestar. Pues esto se va a aprovechar de un modo u otro, porque esto no irá a mejor, sino irá a peor. Y pensad que Estados Unidos está comprometido ¿en qué? En algo que les provoca un desgaste económico importante, que son los conflictos bélicos. Es cierto, genera grandes ganancias para algunos, los que hacen armamento, pero a su vez la población va perdiendo economía por esto. Y si hay conflicto más intenso en Oriente Medio, ¿qué va a suceder? Que el precio del petróleo, el gas y materias, es lo que ya está pasando, está en alza. Todo esto afecta al resto de las cuestiones económicas de cada país y especialmente también de aquí. Por tanto, el panorama se está preparando para algo. ¿Va a ocurrir, nos podemos plantear, guerra civil antes del 5 de noviembre? No lo sabemos. ¿Será justo después cuando se diga quién ha ganado? No lo sabemos. ¿O será precisamente un poco tiempo después? Tampoco lo sabemos. No podemos afirmar, sabemos por profecía que va a ocurrir y estamos viendo cómo todo está delante nuestro para que eso acontezca. ¿Sucederá con la ley dominical que se va a imponer desde aquí de Estados Unidos? ¿Sabéis? El lenguaje habla de que en el momento en que se impone la ley dominical empieza la ruina nacional. ¿Será ese el momento? ¿2028? Aún no lo sabemos. Pero la cosa es que realmente está muy cercana. Y ahora mirad más. Ron DeSantis firma una ley anti-woke para evitar que los bancos congelen las cuentas bancarias de los floridanos en función de su política. Pero el Tesoro dice que la ley pone en riesgo la seguridad nacional de Estados Unidos. Pero es solo una cuestión. ¿Por esto? ¿O hay algo más? Aquí dice, depende de su cuestión política. Vais a ver que como también puede ser por cuestión religiosa.
Noticia del 21 de agosto. El Departamento del Tesoro ha criticado la nueva ley bancaria anti-woke de Florida, advirtiendo que podría abrir las compuertas para que los delincuentes utilicen y manipulen el sistema financiero estadounidense. La nueva ley estatal, HB 989, firmada por el gobernador de Florida, Ron DeSantis, en mayo, declara que sería inseguro e insensato que los bancos consideren factores no financieros como la política, la religión o los factores ambientales, sociales y de gobernanza corporativa al hacer negocios. ¿Qué os parece? Política, religión y medio ambiente, en definitiva. Cuestiones sociales y de gobernanza corporativa. Todo esto se podría mirar para que la economía de alguien quedara cortada. Rechazamos a una élite global que intenta imponernos su ideología capturando instituciones importantes, dijo DeSantis, quien ha liderado una campaña agresiva contra la llamada ideología despierta en el estado del Sol, al firmar la ley HB 989. No vamos a permitir que los grandes bancos discriminen en función de las creencias políticas o religiosas de alguien. Es impresionante esto, ¿eh? ¿Qué será la ley dominical? Prohibirán comprar y vender. ¿Y por qué? Por creencia religiosa. Ya se está cociendo todo esto. A veces pensamos que esto será justo en la ley dominical y ya está, pero no surge de la nada porque sí. Antes hay pasos previos. Pero mientras DeSantis afirma que está luchando contra la discriminación, el Tesoro de Estados Unidos ha etiquetado la ley de Florida y otras leyes similares que se están considerando en estados mayoritariamente conservadores como Arizona, Georgia, Idaho, Indiana, Iowa, Kentucky, Luisiana y Dakota del Sur como una amenaza potencial a la seguridad nacional. Esta es la razón por la que los responsables políticos están en desacuerdo sobre la llamada desbancarización y lo que significa para los estadounidenses. Florida disuade la desbancarización. El objetivo de DeSantis con la HB 989 era fortalecer las protecciones de Florida para los consumidores para que no se vean obligados a adoptar ideologías o reflejar un comportamiento político preferido. Según un informe de Associated Press, DeSantis dijo que la ley protegerá el acceso que los grupos conservadores y la industria de las armas de fuego tienen al sector financiero y evitará que sus cuentas sean congeladas o cerradas. La ley establece que es ilegal que los bancos nieguen o cancelen, suspendan o terminen sus servicios a una persona o que de otro modo discriminen a una persona al poner a su disposición dichos servicios sobre la base de varios factores, incluidos, entre otros, las opiniones, el discurso, las afiliaciones políticas de la persona, cualquier factor que no sea un estándar cuantitativo, imparcial y basado en el riesgo, incluido cualquier factor relacionado con el sector empresarial de la persona, o la participación de la persona en la fabricación, distribución, venta, compra o uso legal de armas de fuego o municiones, la participación de la persona en la exploración, producción, utilización, transporte, venta o fabricación de energía basada en combustibles fósiles, madera, minería o agricultura. También permite a los floridianos apelar cancelaciones y restricciones de cuentas injustificadas a través de un proceso coordinado de quejas e investigación dentro de la Oficina de Regulación Financiera del Estado. Esto particularmente pone a los bancos y otras instituciones financieras que operan en el Estado del Sol entre la espada y la pared. La ley federal les exige que implementen políticas de seguridad nacional y penales estadounidenses, incluidas las verificaciones de antecedentes estrictas, pero al hacerlo corren el riesgo de violar la amplia ley antidiscriminación de Florida. El Tesoro contraataca. El Tesoro ha criticado abiertamente la nueva ley de Florida y cualquier otra ley estatal que prohíba a las instituciones financieras realizar las evaluaciones de riesgo necesarias. En una carta de julio a los legisladores, obtenida por el Wall Street Journal, el secretario del Tesoro, Brian Nelson, reiteró la importancia de que los bancos puedan investigar a los clientes para prevenir el lavado de dinero y contrarrestar el financiamiento del terrorismo.
Las leyes estatales, dijo, que interfieren con la capacidad de las instituciones financieras de cumplir con los requisitos de seguridad nacional, aumentan el riesgo de que los narcotraficantes internacionales, los criminales organizados transnacionales, los terroristas y los funcionarios extranjeros corruptos utilicen el sistema financiero estadounidense para lavar dinero, evadir sanciones y amenazar nuestra seguridad nacional, escribió. La carta fue enviada en respuesta a una solicitud del 8 de julio del representante Josh Gottheimer de NJ, el representante Blaine Luetkemeyer, republicano por Missouri, y el representante Brad Sherman, demócrata por California, quienes compartieron preocupaciones sobre el impacto potencialmente negativo de las nuevas leyes de desbancarización. A cualquier estado que esté considerando leyes similares, le insto a que lo piense 2 veces antes de poner en riesgo la seguridad nacional de Estados Unidos, dijo Gottheimer en una declaración. Ya veis que incluso se habla de seguridad nacional con todas estas cuestiones. ¿Os imagináis cuando salga la ley dominical? Será seguridad nacional también, ¿eh? Bueno, sigamos, porque aún hay más. Por cierto, Ron DeSantis ya sabéis que es un católico acérrimo, y mira por dónde está diciendo cosas que en principio favorecería que no pudiese haber ley dominical. Pero ya sabemos que las cosas van a cambiar, y vaya si van a cambiar. Presidenta de Planned Parenthood y promotores del aborto hablan en la Convención Nacional Demócrata. Sí, también estuvieron allí. Vimos oraciones, vimos gente del servicio religioso, pero esta noticia del 22 de agosto nos dice que también hubo todo esto que ya sabéis de qué va, ¿no? Aborto. Mirad esta otra noticia. RFK Jr. dice que, ya sabéis, es el sobrino de John Fitzgerald Kennedy, que fue asesinado, dice que suspenderá la campaña de 2024 y se une a Donald Trump en un mitin en Arizona. Los hermanos de Kennedy calificaron su apoyo a Trump de traición. Yo no sé si esto lo visteis en los medios aquí. Fue impresionante, porque este señor, que hacía una campaña independiente de los otros 2 candidatos, finalmente se suma a Donald Trump, porque es conservador. Ya sabéis que se llega a hablar de que él era el famoso Q. ¿Sabéis quién Q? ¿Oísteis hablar de Q aquí, en este país? ¿Tampoco? ¿QAnon? ¿No suena? Increíble, estamos más informados en el otro lado del charco que aquí. No, esto es preocupante, porque quiere decir que los medios de comunicación aquí no es que digan cosas que deberían hacer pensar a la gente, ¿eh? Son los que dicen eran responsables del ataque a la Casa Blanca, que dicen que Trump estaba detrás, sí. QAnon. Pues bien, ahora ya veis que ha cogido un rumbo y veréis cómo también Donald Trump dijo que es un gran tipo, que es muy bueno, que esté en la candidatura suya. Pero es que de parte de la familia de los Kennedy lo están dejando de todos los colores, le dicen de todo menos guapo. Le están diciendo traidor, porque dice que los Kennedy eran gente, sí, católica, pero en cierto modo liberal. Y él no, todo lo contrario. Si el presidente Trump es elegido y cumple su palabra, la enorme carga de enfermedades crónicas que ahora desmoraliza y lleva a la quiebra al país desaparecerá, dijo Kennedy. Para mí, este es un viaje espiritual. Llegué a mi decisión a través de una profunda oración, de una lógica inflexible, y me pregunté qué decisiones debo tomar para maximizar mis posibilidades de salvar a los niños de Estados Unidos y restablecer la salud nacional, continuó. Sentí que si rechazaba esta oportunidad, no podría mirarme al espejo sabiendo que podría haber salvado las vidas de innumerables niños y revertido la epidemia de enfermedades crónicas de este país. Por tanto, lo ve como una cuestión religiosa, ¿eh? Oración, y entonces decide. Los miembros de su propia familia también criticaron sus opiniones y su candidatura presidencial. 15 miembros de la familia Kennedy hicieron una declaración al respaldar a Biden en un acto de campaña en Filadelfia cuando todavía estaba en la contienda. 5 de sus hermanos publicaron una declaración conjunta el viernes afirmando que creían en la vicepresidenta Kamala Harris y en su compañero de fórmula, el gobernador de Minnesota, Tim Walz. Queremos unos Estados Unidos llenos de esperanza y unido por una visión compartida de un futuro más brillante, un futuro definido por la libertad individual, la promesa económica y el orgullo nacional.
Creemos en Harris y Walsh, dijeron Kathleen Kennedy Townsend, Courtney Kennedy, Kerry Kennedy, Chris Kennedy y Rory Kennedy. La decisión de nuestro hermano Bobby de apoyar a Trump hoy es una traición a los valores que nuestro padre y nuestra familia aprecian más, continuaron. Es un final triste para una historia triste. Vaya declaraciones, ¿eh? O sea, ha roto la familia, en definitiva, con todo ello. Bueno, pues vamos a ver ahora más noticias que nos siguen mostrando datos que igual, si lo encajamos todo en el contexto, lo entenderemos mucho mejor. La mayoría de escuelas de Reino Unido están eliminando sus libros LGTBIQ+ de las bibliotecas. ¿Sabéis qué quiere decir esto? Es un retorno a la moral, ¿eh? Noticia del 27 de agosto. Sí, retorno de la moral, falsa moral, pero aparentemente es lo que hacen, moral. Lo hacen por petición de algunos padres. Una investigación de 6 meses llevada a cabo por Index on Fellowship reveló que 28 de los 53 bibliotecarios encuestados, lo que representa el 53%, aseguran que se les había pedido que retiraran libros. En más de la mitad de estos casos, los libros se quitaron de las estanterías. Un bibliotecario de un colegio que participó en el estudio recibió supuestamente instrucciones de retirar todos los libros de temática LGTBI+, a raíz de una única queja de un padre sobre un libro concreto. ¿Qué libros LGTBIQ+ se han retirado? Entre los títulos que han recibido quejas se encuentran Este libro es gay, de Juno Dawson, Julián es una sirena, de Jessica Love, y ABC Pride, de Louis Stowell, Ellie Barnes y Amy Phelps. Varias escuelas se enfrentaron a impugnaciones de libros, entre ellos varios títulos de Heartstopper de Alice Oseman, que fueron criticados por lenguaje homófobo, palabrotas y discusiones sobre autolesiones. Más de la mitad de las solicitudes de retirada de libros procedían de padres. Muchos bibliotecarios que solicitaron el anonimato en la encuesta por temor a represalias expresaron su preocupación por la posibilidad de perder su empleo si se negaban a acceder a la retirada de libros. Algunos informaron de que desafiaban las órdenes ofreciendo directamente préstamos extraoficiales en un armario trasero, aunque se enfrentaban a los que despidieran. Es posible que las prohibiciones en el Reino Unido se vean influidas por la tendencia a la censura de libros en Estados Unidos, que el año pasado alcanzó máximos históricos. Ahora está hablando también de Reino Unido. ¿Os dais cuenta? Está pasando algo que está girando todo hacia una moral. ¿Qué está pasando en Europa? ¿Qué partidos políticos son los que se están empezando a imponer? Los que llaman de extrema derecha. Y esto es para pensar y mucho, incluso en una nación como Alemania o Austria, donde ya sabéis que surgió de allí, ¿no? El nazismo. Bueno, pues lo estamos viendo como una tendencia. ¿Es solo en Estados Unidos? No. Según PEN América, una organización que aboga por la libertad de expresión, en el curso escolar 2022-2023 se produjeron 1.477 casos de prohibición de libros que han afectado a 874 títulos únicos en Estados Unidos. ¿Os habíais enterado de esto? Y son cantidades, ya veis, no son pequeñas, ¿eh? De los 874 títulos únicos de libros prohibidos en el índice, el 44% incluyen temas o casos de violencia y abuso físico. El 38% cubren temas sobre la salud y el bienestar de los estudiantes, incluyendo contenidos sobre salud mental, acoso escolar, suicidio, abuso de sustancias, así como libros que hablan de bienestar sexual y pubertad. El 30% incluyen personajes de color o hablan de raza y racismo. El 26% presentan personajes o temas LGTBIQ+. En una iniciativa puesta en marcha por LeVar Burton, estrella de Star Trek The Next Generation y presentador de Reading Rainbow, casi 200 famosos firmaron una petición contra la prohibición de libros en Estados Unidos. Entre los firmantes figuran Ariana Grande, Guillermo del Toro, Mark Ruffalo, Sharon Stone, Billy Porter, Alicia Tyler y Judy Blume. Es vergonzoso que estamos prohibiendo libros en este país.
en esta cultura, en estos tiempos. Y es peligroso que un puñado de individuos estén decidiendo que cualquier libro en el que aparezcan personas negras y queer es divisivo, dijo Barton, productor ejecutivo del documental de 2023, El derecho a leer. Hacemos un llamamiento a todo el mundo para que se una a nosotros y alce su voz para defender la libertad artística, abrazar la historia multicultural y poner fin de una vez por todas a las prohibiciones de libros. Fijaos que esto recuerda a momentos en los que, por ejemplo, nosotros en España vivimos en los tiempos del generalísimo Franco, donde había cosas que quedaban totalmente censuradas, fueran libros, fuesen películas, y había escenas que se cortaban directamente porque eran un escándalo para esa época, para la mentalidad católica de los gobernantes de España. Bueno, y para gente normal debería serlo también a veces, ¿no? Con eso no estoy diciendo que esté a favor de lo que se hacía, ni mucho menos, porque a veces eran pasarse bastante de rosca. Pero ahora eso mismo está pasando en un país que teóricamente es tan libre como los Estados Unidos. Algo está cambiando aquí, ¿eh? Mírate esta otra noticia. El Papa recibió a los líderes de comunidades organizadas de Estados Unidos, 28 de agosto. ¿Y qué tiene que ver todo esto? ¿Quiénes son estos líderes de comunidades organizadas? La tarde de este 28 de agosto, el Santo Padre recibió en la Casa Santa Marta a los líderes de las comunidades organizadas de Estados Unidos, Industrial Areas Foundation, Southwest, quienes presentaron el camino recorrido por la red eclesial de comunidades organizadas. Comunicar al Santo Padre el camino recorrido y consultarle sobre los pasos a seguir con la red Core. Este fue el objetivo del encuentro de este miércoles 28 de agosto, de los líderes de comunidades organizadas de Estados Unidos, Industrial Areas Foundation West Southwest, con el Papa Francisco en la Casa Santa Marta del Vaticano. Alrededor de 20 líderes, entre sacerdotes y laicos, presentaron esta tarde al pontífice la red Core, la nueva red eclesial de comunidades organizadas, red que busca, acompañada por sus obispos católicos, asumir el liderazgo de formar y poner en práctica la doctrina social de la Iglesia, con la finalidad de garantizar un estilo de vida con sabor a evangelio. Están organizados, son católicos de peso en Estados Unidos y se unen para ¿hacer qué? Asumir el liderazgo de formar y poner en práctica la doctrina social de la Iglesia. ¿Sabéis qué quiere decir esto? Que son los que van a mover las bases de toda la población para derribarlos hacia un objetivo. ¿Y eso de qué forma? Doctrina social de la Iglesia, ayudar a la población, ganarse a la población a través de la ayuda. Ya sabéis que el Papa va diciendo continuamente, no proselitismo, pero en cambio trabajar para que la gente vea que hay frutos que se hacen por amor y entonces se los ganan. Claro, no falla, es una jugada estratégica. Pues están trabajando todos para conseguir esto. Un estilo de vida con sabor a evangelio. ¿Pero a qué evangelio? ¿Ayudar y ya está? El encuentro con el Papa Francisco. En el encuentro en la Casa Santa Marta, el Papa Francisco alentó a los líderes en la construcción del puente sinodal para que nuestros pueblos tengan vida. El Papa Francisco aprecia mucho la capacidad de un pueblo de organizarse. La riqueza de un pueblo se encuentra en la capacidad de organizarse. Además, nos recordó las palabras de Pablo VI, quien dijo que la política es la expresión más alta de la caridad. Es lo que afirmó Jorge Montiel, organizador de la IAF en el oeste y suroeste de Estados Unidos, tras el encuentro con el Santo Padre. ¿Os habéis fijado en esta frase del Papa Pablo VI? La política es la expresión más alta de la caridad. Por tanto, ¿qué van a hacer? ¿Solo ayudar abajo? ¿A las bases de la gente? No. Esto se trata ya de hacer algo más. Política. Meterse en la política para buscar llevarlos a todos a su terreno. Y luego dicen que no se ponen en política. Por su parte, María Guadalupe Valdez, de la diócesis de San Antonio, Texas, dijo que el Papa los animó a seguir adelante, a seguir actuando y que no nos quedemos indiferentes. Elizabeth Valdez, miembro del Industrial Areas Foundation West Southwest, recordó
que la red está conformada por iglesias, sindicatos, universidades y otras organizaciones con participación mayoritaria de católicos, a quienes se suman las iglesias protestantes, sinagogas y mezquitas. Por tanto, esto va de ecumenismo también. No solo son católicos, son la mayoría los que lo mueven, pero además conformada por iglesias, sindicatos. Yo no sé si visteis una conferencia que presenté hace muchos años, no sé si era la número 11 o la 12, donde mostré quién estaba detrás de la creación de los sindicatos. ¿No lo habéis visto? Sí. ¿Y quién era? La Iglesia Católica. Y que hacen cosas buenas, evidentemente, pero en otras son las que la liaban para conseguir unos objetivos y a veces con unos medios, ya os imagináis cómo. Pero esto también incluye universidades y otras organizaciones. Por tanto, están trabajando entre los protestantes, entre los judíos y entre los del mundo musulmán para llevarlos a un terreno donde todo sea ayuda, pero donde todos vayan unidos. ¿Pero quién es el que lo mueve todo? ¿Son los del Islam? ¿Son los protestantes? ¿Son los judíos? No, son los católicos al mando del Papa. Por tanto, todo esto os lo presento para que nos demos cuenta que todo lo que se está produciendo, en verdad hay alguien que está trabajando por detrás. Y aunque será cierto que los protestantes son los que van a trabajar básicamente para que se imponga la ley dominical, y esta es la clave de todo, ha habido un movimiento antes, más por debajo, que es llevado por el propio catolicismo infiltrando a ciertas organizaciones y religiones para ir llevándolos a asociarse en un ecumenismo. Las cosas no pasan tan fácilmente si no se trabaja por ello. Y nos sigue diciendo algo más. Esta mañana los representantes de Industrial Areas Foundation, West Southwest, se reunieron con Emilce Cuda, secretario de la Pontificia Comisión para América Latina, para continuar el trabajo que vienen desarrollando sobre la implementación de estrategias para construir puentes entre los países de Sur y Norteamérica, sobre la cuestión de cómo se continúan construyendo esos puentes para el bien común. El bien común, la famosa frase, el bien común. ¿Pero qué están haciendo? Trabajando para los países del sur y norte de América. ¿Para qué? Para que la inmigración siga subiendo más y más, y mucha parte de esa migración, ¿de qué religión es? Católica. Y si vais siguiendo la política de lo que se está diciendo aquí en Estados Unidos, os daréis cuenta que eso ya hace temer especialmente a los demócratas o a los republicanos. ¿A quiénes de los dos? Que esa mayoría de gente que está subiendo continuamente pueda llevar a las elecciones, porque puedan llegar a tener voto incluso, para arrastrar a este país hacia un cierto lado. Pues pensad en eso cada vez que veis hablar a un partido político o a otro, porque alguien está trabajando para conseguir esto. Diréis, entonces eres anti-inmigración y tal, para que la gente viva mejor. No, pero es que hay cosas que se hacen con una apariencia de bien para buscar detrás un objetivo. Por tanto, no podemos ser tan ilusos. Hay que analizar las cosas porque hay un juego que todo esto, ¿sabéis para quién se está haciendo en verdad? Para ir contra el auténtico pueblo de Dios. Y podemos ver este tipo de noticias y no nos damos ni cuenta. Pero todo esto será para imponer la ley dominical, ir contra los auténticos cristianos guardadores del sábado. Y es que parece que no tenga conexión, ¿eh? Pues tiene conexión esto y todo lo que estamos viendo y mostrando. Bien, hasta aquí el repaso de noticias. Ahora lo que vamos a ver, una vez más, recordando las anteriores series que tienen que ver con este mismo tema de la guerra civil en Estados Unidos, volvemos al libro El conflicto de los siglos, donde Ellen White llega a escribir cosas que después de haber visto las otras dos series, más lo que hemos visto hoy, y lo que iremos viendo en estas tres partes que nos faltan, id quedándoos con los detalles, porque veréis cómo todo va cuadrando tal como estaba profetizado. Nos basamos en este capítulo que en el libro que editamos nosotros en español del formato antiguo, del original inglés, se titulaba Los fines del papado.
Y esta es la clave absolutamente para todo. ¿Sabéis? Estuve a punto de saltarme esto. Cuando quería presentar todo lo que está pasando sobre la guerra civil que se prepara en Estados Unidos, me iba a dedicar ya a una parte, porque creía que era lo que ya iba a tocar en consecuencia. Pero me olvidé de un capítulo que es básico, y que es el que está fraguando todo, y estaba escrito, y vais a ver qué cosas. Por eso os digo que aún habrá otra parte más, otra tanda más de conferencias sobre la guerra civil. Porque sí, en este libro, vaya cosas nos dice. Los protestantes consideran hoy día al romanismo mucho más favorablemente que años atrás. Y esto lo escribió Lenguay en su tiempo, en 1800 y pico, y ya dice que las cosas estaban cambiando. ¿Por qué? Todos recordamos la historia del protestantismo en Europa, ¿no? Lo que hacía el catolicismo con toda esta cuestión. Pero ahora, los protestantes, en su tiempo, ya empezaba a pasar algo que cambiaba la situación. Pues ahora imaginaos, desde los años que escribió Ellen White, a nuestro tiempo, si no ha cambiado la cuestión. ¿Habéis visto la noticia que hemos presentado antes? Mezclando a judíos, musulmanes, protestantes con católicos. Pues mirad, en los países donde no predomina y donde los papistas siguen una política de conciliación para ganar influjo, lo acabamos de ver, ¿eh? Se nota creciente indiferencia respecto a las doctrinas que separan a las iglesias reformadas de la jerarquía papal. O sea que las doctrinas están importando cada vez menos. Es impresionante, ¿eh? Antes por la doctrina la gente moría, ahora no. Eso ya no importa tanto. Lo importante es estar unidos. Entre los protestantes gana terreno la opinión de que, al fin y al cabo, no difieren tanto como se suponían los puntos fundamentales y que unas pequeñas concesiones de parte de ellos los pondrá en mejor inteligencia con Roma. Tiempo hubo en que los protestantes estimaban altamente la libertad de conciencia adquirida a costa de tantos sacrificios. Enseñaban a sus hijos a aborrecer al papado y sostenían que congeniar con Roma equivaldría a traicionar la causa de Dios. Pero cuán diferentes son los sentimientos de hoy día. Hoy día está hablando de 1800 y pico. ¿Y ahora? ¿No hemos visto hasta la propia Iglesia Adventista pactando con Roma en Polonia, 1970 y algo, si no recuerdo mal, donde decían de no atacarse mutuamente, verbalmente, no me refiero a bofetadas, ¿eh? Bueno, pues ya no solo era cuestión de protestantes, ya es de Iglesia Adventista también, y desde hace unos años, ¿eh? ¿No os impresiona ver esto? Sí, también, esta tarde. Fijaos que lo que están haciendo es, nos vamos acercando un poco más, la doctrina no importa tanto. ¿Qué están haciendo? Traicionar a Cristo y su palabra, ¿no? Bueno, mirad cómo continúa. Los defensores del papado declaran que la Iglesia ha sufrido gravísimos perjuicios y el mundo protestante se inclina a creerlo. Muchos sostienen que es injusto juzgar a la Iglesia de nuestros días por las abominaciones y los absurdos que la caracterizaron cuando dominaba en los siglos de ignorancia y de tinieblas. Sí, y esto lo oímos por protestantes y los católicos mismos que están diciendo, bueno, eran otros tiempos, se hacía Inquisición porque eran otras formas de pensar, ahora no, ya no puede haber pena de muerte, te están diciendo ellos mismos, luchan para eso, hay que tener libertad religiosa, son los adalides de esto también, cuando ellos eran todo lo contrario y ahora se muestran así. Y recordáis todos esos tiempos de abusos sexuales y tantas cosas más que se hacían ya durante toda la época de ellos, mandando, y que ahora están saliendo a la luz muchas cosas. Eran otros tiempos, no puedes juzgar las cosas del mismo modo. Por tanto, hay una excusa, y eso ya no es tan grave. Ahora la cosa ha cambiado. Por tanto, ¿qué consiguen? Cambiar el pensamiento de la gente, que los vean con buenos ojos.
Pero es que es interesante cuando dice, tratan de excusar sus horribles crueldades como si fueran resultado de la barbarie de la época, y arguyen que la influencia de la civilización moderna ha modificado sus sentimientos. Es que es impresionante, ¿eh? ¿Habrán olvidado quienes tal dicen las pretensiones de infalibilidad sostenidas durante 800 años por tan altanero poder? Ahora serían 1000, porque han pasado unos cuantos años más, ¿eh? Lejos de abandonar esta pretensión, la ha afirmado en el siglo XIX de un modo más positivo que nunca. Como Roma asegura que la Iglesia nunca erró ni errará jamás, según las Escrituras, ¿cómo podrá renunciar a los principios que regieron su conducta en pasadas épocas? Claro, si no se equivocaba el Papa, era infalible, sí, cuando hablaba ex cátedra y tal. Pero, ¿y qué pasó? Todo lo que se estaba haciendo, tantos años liándola, y mira por dónde. Eso se mantiene. La infalibilidad papal en su momento sigue estando ahí. Sí, el Papa se mostrará pidiendo perdón por cosas del pasado, etcétera, etcétera, pero siguen manteniendo lo mismo. Eso no cambia. Y lo más triste es que los protestantes ya no se plantean esto. Y la gente en general ya ni piensa en infalibilidad papal. Eso es historia del pasado, ni lo saben siquiera tantísima gente. La Iglesia papal no abandonará nunca su pretensión a la infalibilidad. Por tanto, veréis que esto no pasa nunca, y no pasará nunca, siempre infalibles. Todo cuanto hizo al perseguir a los que rechazaban sus dogmas, lo da por santo y bueno. ¿Y quién asegura que no volvería a las andadas siempre que se le presentase oportunidad? O sea, siempre que volviesen a tener el poder, ¿no volverían a hacer lo mismo? Pues es lo que harán de nuevo, ¿eh? Deróguense las medidas restrictivas impuestas en la actualidad por los gobiernos civiles y déjesele a Roma que recupere su antiguo poder, y en el acto resucitarán su tiranía y persecuciones. ¿Creéis que esto es unas declaraciones de una loca, fanática, anticatólica? Lo que está diciendo es una verdad como un templo, diríamos, ¿eh? Porque esto es lo que volverá a pasar, y la profecía es clara. Y quien desestime la profecía y no vea cómo son los movimientos del Vaticano por detrás, caerá de 4 patas. Un conocido autor dice lo siguiente respecto a la actitud de la jerarquía papal sobre la libertad de conciencia y de los peligros que amenazan especialmente a los Estados Unidos de Norteamérica por el éxito de su política. Estad atentos porque esto os afecta directamente a vosotros que vivís aquí. Hay muchas personas dispuestas a atribuir al fanatismo o a la puerilidad el temor de que el catolicismo romano pueda ser fatal a los Estados Unidos. Los tales no ven en el carácter y actitud del romanismo nada hostil a nuestras libres instituciones, ni ven tampoco nada inquietante en el incremento de aquel, o sea, en que va subiendo, ascendiendo de poder. Comparemos, pues, en primer término, algunos de los principios fundamentales de nuestro gobierno con los de la Iglesia Católica. La Constitución de los Estados Unidos garantiza la libertad de conciencia. Nada hay más precioso ni de tan fundamental importancia. El Papa Pío IX, en su encíclica del 15 de agosto de 1854, dice... Por cierto, mirad la imagen de abajo. Es una ilustración de proclamación del dogma de la infalibilidad papal. El 18 de julio de 1870 se proclamó en el Vaticano, en Roma, el dogma de la infalibilidad papal. Y eso sigue estando. Pues mirad qué dijo el Papa Pío IX en la encíclica del 15 de agosto de 1854. Las doctrinas o extravagancias absurdas y erróneas a favor de la libertad de conciencia son uno de los errores más pestilentes, una de las pestes que más se debe temer entre todas. Vaya, pero si ahora están diciendo que libertad religiosa y no sé qué. Y eso fue en 1854. El mismo Papa, en su encíclica del 8 de diciembre de 1864, anatematiza a los que sostienen la libertad de conciencia y de cultos, como también a todos aquellos que pretenden que la Iglesia no puede emplear la fuerza
es que es brutal. Brutal. El tono pacífico que Roma emplea en los Estados Unidos no envuelve un cambio de sentimientos. Es tolerante cuando es impotente. El obispo O'Connor dice: la libertad religiosa se soporta tan solo hasta que se pueda practicar lo opuesto sin peligro para el mundo católico. El arzobispo de San Luis, mira por dónde, y estamos en San Luis. Qué coincidencia, ¿no? ¿Creéis que yo había provocado esto de venir aquí precisamente, hermana, que montaste tú esto? Pues mira por dónde, ¿eh? El arzobispo de San Luis dijo un día: la herejía y la incredulidad son crímenes. Y en los países cristianos como Italia y España, por ejemplo, donde todo el pueblo es católico y donde la religión católica es parte esencial de la ley del país, se las castiga como a los demás crímenes. Sí, esto lo vivimos en España, ¿eh? Todo cardenal, arzobispo y obispo de la Iglesia Católica presta juramento de obediencia al Papa, en el cual se encuentran las siguientes palabras: yo me opondré a los herejes, cismáticos y rebeldes contra nuestro Señor, el Papa, o sus sucesores, y los perseguiré con todo mi poder. Ya veis de dónde está extraído, abajo veis la referencia. Verdad es que hay verdaderos cristianos en la Iglesia Católica Romana, sí, esto no hay que olvidarlo, ¿eh? Una cosa son sus dirigentes, su cúspide, otra cosa es la gente. Hay de todo como en todas partes. Hay gente buena que está en el error, en el engaño, pero son buena gente. Millares de personas de dicha iglesia sirven a Dios según su leal saber y entender. Se les ha prohibido leer la divina palabra, por lo que no pueden discernir la verdad. Y ahora el Papa dice que hay que leer la Biblia cada día. ¿Qué está pasando? Nos damos cuenta, cuando no tienen el poder, se mueven de modo distinto. Una vez lo tienen, vuelven a lo que son realmente. Roma no cambia. Nunca han visto el contraste entre un servicio viviente del corazón y una serie de meras formas y ceremonias. Dios mira esas almas con misericordia, con misericordiosa dulzura, educadas como están en una fe engañosa e insuficiente. Él hará penetrar rayos de luz a través de las densas tinieblas que las envuelven. Él les revelará la verdad tal cual es en Jesús, y muchos se unirán todavía a su pueblo. Por tanto, hay mucho pueblo en el catolicismo que pasará a ser del auténtico pueblo de Dios, del auténtico redil. Pero el romanismo, como sistema, no guarda actualmente mayor conformidad con el Evangelio de Cristo que la que guardara en cualquier otro periodo de su historia. Las iglesias protestantes se hallan sumidas en densas tinieblas, pues de lo contrario discernirían las señales de los tiempos, y no lo están haciendo. La Iglesia romana abarca mucho en sus planes y modos de operación. Lo estamos viendo, cómo trabajan en tantos ámbitos. Emplea toda clase de estratagemas para extender su influencia y aumentar su poder, preparándose para una lucha violenta y resuelta a fin de recuperar el gobierno del mundo, restablecer las persecuciones y deshacer lo que hizo el protestantismo. Recuperar el gobierno del mundo. Cuando se habla del nuevo orden mundial, ¿qué creéis que es? El suyo. Los gobernantes del mundo. Y a veces no relaciona la gente estos conceptos, ¿eh? No solo va a cuestión de masonería, va de papado. El catolicismo gana terreno en todos sentidos. Véase el número creciente de sus iglesias y capillas en los países protestantes. Nótese la popularidad de sus colegios y seminarios en Norteamérica, tan patrocinados por los protestantes. ¿Cuáles son las universidades más famosas de Estados Unidos? ¿Las católicas? ¿Son las mejor consideradas? Bueno, también habrán hecho algo muy positivo, ¿no?, para ser consideradas así. Habrán trabajado muy bien para conseguir eso, pero van cogiendo toda su influencia, todo el poder. Piénsese en la extensión del ritualismo en Inglaterra y en las frecuentes apostasías que van a engrosar las filas de los católicos. Sabéis que muchos anglicanos, esto ya pasaba antes,
No solo fue el señor Newman famoso, que luego pasó a ser santo católico, siendo un anglicano, sino que cada año se están pasando gente del anglicanismo al catolicismo, y cada vez más. ¿Sabéis por qué? Por la moral. Porque ven que el anglicanismo está permitiendo cosas que el catolicismo no toleraba. Y ahora aún nos dice algo más. Estos hechos deberían inspirar algún cuidado a cuantos aprecian los puros principios del Evangelio. Los protestantes se han entremetido con el papado y lo han patrocinado. Bueno, yo diría, ¿y la Iglesia Adventista no ha hecho lo mismo? Vaya que sí. Han contraído compromisos y hecho concesiones que sorprenden a los mismos papistas y les son incomprensibles. O sea, hasta ellos se quedan sorprendidos de cómo los protestantes les están dando pie a todo. Evidentemente la infiltración ha producido que se vaya hacia ese camino, pero una vez la infiltración está haciendo bien su faena, el resto del pueblo no reacciona, caen en eso. Los hombres cierran los ojos ante el verdadero carácter del romanismo, ante los peligros con que amenaza su supremacía. Es necesario despertar al pueblo para que rechace los avances de este peligrosísimo enemigo de la libertad civil y religiosa. Y ahora dices esto y eres un anticatólico, te dicen, y ya está. Pero es que eso no es ir contra los católicos, sino contra lo que hace la dirigencia, esos planes satánicos que llevan para dominar el mundo. Esta es la gran diferencia. Muchos protestantes suponen que la religión católica no es atractiva y que su culto es una serie de ceremonias estúpidas y sin significado. Pero están equivocados. Aunque el romanismo se basa en el engaño, no es una impostura grosera ni desprovista de arte. El culto de la Iglesia romana consiste en un ceremonial que impresiona profundamente. El brillo de sus ostentaciones y la solemnidad de sus ritos fascinan los sentidos del pueblo y acallan la voz de la razón y de la conciencia. Todo encanta a la vista, sus soberbias iglesias, sus procesiones imponentes, sus altares de oro, sus relicarios de joyas, sus pinturas selectas y su exquisita escultura. Todo incita al amor de la belleza. Al oído también se le cautiva. Su música no tiene igual. Los graves acordes del potente órgano, unidos a la melodía de numerosas voces que resuenan y repercuten por entre las elevadas naves y columnas, como estas, de sus vastas catedrales, no pueden dejar de producir en los espíritus impresiones de respeto y reverencia. ¿Os ha pasado eso alguna vez? ¿Habéis estado en iglesias católicas cuando empiezan a hacer todo un proceso con sus atuendos y demás, esos cantos en ese lugar que resuena todo? Es impresionante. Saben buscar los sentidos. Bueno, retrocedo la imagen para que podáis tener una iglesia, una vista de cómo puede ser el interior de una iglesia. Este esplendor, esta pompa y estas ceremonias exteriores que solo sirven para burlar los anhelos de las almas enfermas de pecado. Van allí y se creen que allí ya solución. Este esplendor, esta pompa y estas ceremonias exteriores que solo sirven para burlar los anhelos de las almas enfermas de pecado, son clara prueba de la corrupción interior. La religión de Cristo no necesita de tales atractivos. El verdadero cristianismo se muestra tan puro y hermoso entre la luz brillante de la cruz que ningún ornamento exterior puede realzar su verdadero valor. Lo que vale a los ojos de Dios es la hermosura de la santidad y un espíritu dulce y apacible, cual conviene a la mansedumbre enseñada por Cristo. La brillantez de estilo no es necesariamente indicio de pensamientos puros y elevados. Encuéntranse a menudo conceptos del arte y refinamientos del gusto en espíritus carnales y sensuales. Satanás se vale a menudo de ellos para hacer olvidar a los hombres las necesidades del alma, ocultarles la vida futura e inmortal y alejarlos de su Salvador infinito, haciéndoles vivir nada más que para este mundo. Nosotros terminamos esta parte aquí. Ya hemos visto que cosas que hemos mostrado aparecen aquí. Pues aún veremos más. Porque veréis qué noticias aún vamos a mostrar. Pero vais a ver también qué escritos de Ellen White que va cuadrándolo todo
y que verdaderamente denotan no solo un conocimiento del pasado, que por desgracia la gente cada vez tiene menos, sino además una revelación profética de cumplimiento en nuestros días. Y que, una vez más, hay que decir, demostrando que el lenguaje era profetisa del Señor sí o sí. Y no hay duda de ello para nada. Vamos a hacer un leve descanso y continuamos con la segunda parte.